Mateo 13, del 24 al 30. Hay que entender, primero que nada, que esta cosecha tiene que ver con el reino de los cielos, según el versículo 24. El reino de los cielos es el reino físico del Señor en la tierra. Tiene que ver con este reino, el reino de los cielos, y no con el reino de Dios, que es un reino espiritual. Es cuando el Señor reina en el corazón de los hombres. Por ejemplo, el nuestro es el reino de Dios. Entonces, esta parábola no tiene que ver con nosotros. Podemos observar el versículo 30, que este es un arrebatamiento tanto de los buenos como de los malos, tanto del trigo, los buenos, como de la cizaña, los malos. La buena semilla, el trigo, es un cuadro de los hijos del reino, de los salvos en aquel entonces y los que entrarán en el reino. Y la cizaña es un cuadro de los hijos del diablo, de los inconversos. Mateo, capítulo 13, versículo 37 hasta el 38 dice: respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Note una vez más que este arrebatamiento no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nosotros que somos los hijos de Dios, no tiene que ver con los que hemos nacido de nuevo, no tiene que ver con nosotros que somos los cristianos, sino de los hijos del reino. Y esto es importante que nosotros entendamos para establecer el contexto. No se trata del arrebatamiento de la iglesia. Muchos cristianos, al ver un arrebatamiento en la Biblia, inmediatamente dan por sentado que es el nuestro. No seamos tan egoístas, hermanos. No toda la Biblia se trata de nosotros, solo una pequeña parte. Hay otros arrebatamientos de otra gente, así que establezca el contexto primero. En Mateo 13:39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. La siega es el fin del siglo. Si comparamos la escritura con la escritura, vemos en Mateo 24:3 lo que nos define el fin del siglo. Se refiere a la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Entonces, la siega de la cizaña y del trigo en Mateo 13 es la mitad que vimos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 hasta el 20. Se trata de un arrebatamiento de los buenos y de los malos al final de la gran tribulación, que es el fin del siglo, justo antes o aún durante la segunda venida de Cristo, que es cuando todo ojo lo verá. Entonces, los segadores de esta cosecha son los ángeles. Esta afirmación nos ayuda otra vez a establecer el contexto y así trazar bien la palabra de verdad. En nuestro arrebatamiento, que es el arrebatamiento de la iglesia, el segador que viene para arrebatarnos es el mismo Señor Jesucristo en persona y no los ángeles, según lo que leímos anteriormente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el 18, donde dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea, aquí podemos observar que este arrebatamiento no se trata de los cristianos. Este último arrebatamiento
no se trata de los cristianos, sino de un grupo de personas que estarán viviendo durante el tiempo de la gran tribulación. Porque este rapto es un rapto completamente diferente al rapto nuestro. En Mateo capítulo 13, versículo 40 hasta el 42, la palabra dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se recoge la cizaña para echarla en el fuego. Este fuego es el castigo eterno del infierno, y los impíos serán echados allá después del juicio de las naciones que menciona Mateo 25 del 31 al 46. Observe también que este es el bautismo de fuego, acerca del cual Juan el Bautista predicó en Mateo 3 del 11 al 12, donde dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 13, 11 y 12. Además de la cizaña, se recoge el trigo y lo lleva al granero de Dios en su reino mesiánico. Esto se refiere al arrebatamiento de los justos, que heredarán el reino del milenio en el juicio de las naciones. En Mateo 25, del 34 al 40, la palabra de Dios habla sobre esto. Y este es el mismo evento que se menciona en Daniel 12:3, donde la palabra habla de esto también. Y en Marcos 13:43, en Mateo 13:43, la palabra dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en Daniel capítulo 12, versículo 3, la palabra dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Wow! Esta palabra es poderosa. Muy poderosa esta palabra, ya que este tercer arrebatamiento es post-tribulación, porque tomará lugar después de la tribulación. El prefijo post quiere decir después de, y por esto sucederá durante la segunda venida. Vamos a leer Mateo 24, 30 y 31. Mateo 24, 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Según este pasaje de Mateo 24, en el mismo tiempo de la segunda venida, o sea, después de la tribulación, hay un arrebatamiento. La frase los cuatro vientos se refiere a la dispersión mundial de los judíos, según Zacarías 2:6. Los escogidos son los de Israel,
que se mantienen fieles a través de la tribulación, según Isaías 45:4, y se mencionan también en Romanos 11:26 y en Ezequiel 37:11. Todos los escogidos, o sea, todos los judíos fieles de la dispersión mundial, van a ir a Jerusalén en un solo día, en aquel día de la segunda venida, porque serán arrebatados de donde estén para ser llevados a la ciudad del gran rey, según Isaías 27, versículo 13. Toma en cuenta que este arrebatamiento puede suceder en dos etapas. Vamos a leer Mateo 24, del 36 al 42. Mateo 24, desde el 36 al 42. La palabra dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Según este pasaje, durante un periodo de paz y seguridad sobre la tierra, hay un arrebatamiento de algunos, no de todos, de algunos. Esto no puede referirse a la iglesia, no se refiere a nosotros los cristianos, porque todo el contexto del pasaje tiene que ver con la tribulación y la segunda venida de Cristo, según Mateo 24:13, 24:15 y 24:42. Vamos a analizar este asunto de un arrebatamiento a la mitad de la tribulación un poco más a fondo luego. Pero dése cuenta ahora que parece que Dios arrebata a los fieles de la tribulación, de los primeros 3 años y medio de paz y seguridad, para que no tengan que pasar por la segunda mitad, que es la gran tribulación, con toda la destrucción repentina. Por esto, puede ser que el último arrebatamiento tome lugar en 2 etapas. La primera, a la mitad de la tribulación, y la última, al final de ella. En el próximo audio seguiremos hablando sobre este tema, los 3 arrebatamientos. Que Dios te siga bendiciendo poderosamente. Tu hermano y amigo pastor Kelvin Abel Figuereo. Muchas, pero muchas bendiciones.